Hola chicos, tengan ustedes nuevamente un gran saludo. En esta oportunidad hablaremos acerca de la membrana plasmática y los mecanismos de transporte que suceden a través de ella. Para recordar, ¿no?, cuál es la estructura de la membrana celular o membrana plasmática. Entre sus componentes vamos a hablar de los lípidos, de las proteínas y de los glúcidos. Los lípidos, vamos a encontrar dentro de esta membrana tres tipos de lípidos: los fosfolípidos, los glucolípidos y el colesterol. En esta capa bilipídica que llega a formar la membrana celular, vamos a tener dos componentes: un componente hidrofílico y un componente hidrofóbico. El hidrofílico va a ser los extremos que va a tener la membrana celular, ya sea hacia afuera o hacia adentro, el cual le va a permitir asimilar agua. En cambio, la parte media sería el componente hidrofóbico, que es aquel que va a rechazar el agua. La función de estos lípidos es que actúa como una barrera semipermeable. Dentro de la fluidez de la membrana, dentro de estos fosfolípidos o lípidos, vamos a ver que cuando la fluidez va hacia afuera de la célula, tenemos un aumento de temperatura, un aumento de insaturaciones en los lípidos. Pero cuando la fluidez va dentro de la célula, es decir, intracelular, va a haber un aumento largo de lípidos y va a haber un aumento de la concentración de colesterol. El segundo componente son las proteínas, y vamos a ver las proteínas integrales o periféricas, cuyas funciones va a ser el de transporte y el de comunicación. Las funciones de estas proteínas son transportadora, enzimática, receptora, marca de identidad, como adhesión entre una y otra célula, y como unión al citoesqueleto que se encuentra dentro del citoplasma. Los glúcidos están unidos a los lípidos. Cuando están unidos a los lípidos recibe el nombre de glucolípidos, y cuando están unidos a las proteínas recibe el nombre de glucoproteínas. Las funciones de estos glúcidos son que van a constituir la cubierta celular o glucocálix que se encuentra en la membrana extracelular, en la porción extracelular de la membrana, y constituyen la huella digital de cada una de las células de nuestro organismo. Entre las funciones va a permitir el reconocimiento y protección celular, permite la viscosidad en la cubierta que favorece movimiento, y va a servir como adhesión entre el óvulo y los espermatozoides o el espermatozoide durante la fecundación. El modelo de mosaico fluido propuesto por Singer y Nicholson en 1972 indica que las proteínas integrales se insertan en la bicapa de lípidos a manera de un mosaico. Los lípidos y las proteínas se mueven lateralmente, y los glúcidos, que están en la capa externa de la membrana, producen una asimetría en las caras de la membrana. Entonces, acá tenemos, ¿no?, estas proteínas que actúan como macromoléculas que llegan a estar como un modelo de mosaico, y la capa de glúcidos, glucoproteínas, glucolípidos, lo que aquí va a ser el glucocálix, es lo que le va a dar una forma asimétrica a esta membrana. Si nosotros lo vemos por dentro, lo que va a ser la membrana intracelular, esta va a ser simétrica. Y los movimientos que va a realizar esta membrana tenemos acá, ¿no?
se mueven lateralmente, tanto los lípidos como las proteínas. E indicamos este mapa conceptual para resumir a grosso modo lo que es la membrana plasmática. Indicábamos que se organiza como un modelo de mosaico fluido. Está compuesto por 3 proteínas, lípidos y glúcidos, ¿verdad? Los lípidos, que son de 3 partes: fosfolípidos, colesterol y los glucolípidos, que forman esta capa bilipídica o la bicapa lipídica de la membrana celular, y actúa, decíamos, como una barrera semipermeable. En cambio, las proteínas son de tipo integral y periférico. Integral cuando están unidos a los lípidos, y periféricos cuando se encuentran ya sea hacia el lado externo o interno de la membrana celular. Se ubican, reitero, en la bicapa lipídica. Función: transporte y comunicación. Los glúcidos son de tipo glucolípidos y glucoproteínas. Glucolípidos cuando están unidos a los lípidos, glucoproteínas cuando se unen a las proteínas, ¿no? Ubicados en la cara externa de esta membrana plasmática. Otorgan una asimetría ¿a quién? A la bicapa lipídica. Entonces, con esto tenemos un resumen a grosso modo de lo que es la membrana plasmática. Y reiterarles también acá que estos glúcidos forman el glucocálix, que forma la huella digital de cada célula. Ahora pasamos al transporte. ¿Cómo se produce el flujo a través de la membrana plasmática? Principales funciones de la membrana plasmática o membrana celular: separa el medio intracelular del extracelular, podríamos decir, separa al citoplasma y todo su contenido de todo lo que hay al exterior. Regula el paso de sustancias en ambos sentidos, es decir, va a permitir la entrada de algunas sustancias hacia el citoplasma, como también va a permitir la salida de algunas sustancias fuera del citoplasma. Y va a permitir la comunicación celular, el reconocimiento celular, y actúa como respuesta a mensajeros químicos y traspaso de información a la matriz citoplasmática. Más notoria esa función a nivel de las células nerviosas. En estos transportes a través de la membrana plasmática, vamos a hablar cuando es de afuera hacia adentro, hablamos de mayor concentración a menor concentración. Tenemos en este esquema este paso, ¿no?, que va a haber a nivel de la bicapa lipídica y de las proteínas. Está ejemplificando acá lo que es la difusión simple. Luego va a haber otro que va a ser la difusión facilitada. Estas dos, cuando van de mayor concentración a menor concentración, que se denomina transporte pasivo. Entonces, en esta no hay desgaste de energía, por si acaso. En el transporte activo, que ya también va en sentido contrario, de menor concentración a mayor concentración, es como si estaríamos nadando en el río en sentido contrario, ¿no?, contra la corriente. Por lo tanto, aquí sí vamos a tener lo que es el gasto de energía. Vamos a hablar de algunos conceptos, de pasando ya lo que seguramente en química o en física ya han tratado estos conceptos, lo que es una solución. La solución es igual al solvente más el soluto. El solvente es el líquido que disuelve y la sustancia es, o el soluto es la sustancia que se va a disolver. Está el gradiente de concentración, que es la diferencia de concentración entre dos
zonas. Acá vemos al lado izquierdo mayor cantidad de moléculas y en el lado derecho menor cantidad de moléculas. Vamos a pasar al primer punto, que es el transporte pasivo. En el transporte pasivo, reitero, difusión simple y difusión facilitada. Este transporte pasivo está a favor del gradiente de concentración, no requiere energía y el desplazamiento es espontáneo. Tenemos como ejemplo la difusión. Cuando colocamos un cubo de azúcar, o vamos a colocar azúcar dentro el líquido, el azúcar va a empezar a disolverse. Si ponemos agua tibia, vamos a colocar ahí una cucharilla de azúcar y al cabo de 5 minutos, sin necesidad de que nosotros hayamos batido, va a estar disuelto. Las moléculas se esparcen por todo lo que es el líquido, tal como se muestra acá en la imagen. Entonces a eso nosotros denominamos difusión. Difusión simple. Luego tendríamos lo que va a ser, ¿no?, esta difusión simple, que va a haber el paso libre de las moléculas entre la bicapa, ¿no?, espontáneo, ¿no? Las moléculas hidrofóbicas, como ser el dióxido de carbono, el nitrógeno, el oxígeno, el benceno, van a pasar de manera fácil. Hay unas pequeñas moléculas polares sin carga, ¿no?, agua, urea, glicerol, etanol, que también tienen esta difusión simple del lugar donde hay mayor concentración al lugar donde hay menor concentración. Pues acá tenemos, ¿no?, positivo y negativo. Este es el primer paso, ¿no? Paso libre, dos tipos de difusión: paso libre y mediante una proteína canal. Esta proteína canal va a permitir el paso ya de moléculas que sean más grandes, pero que no tienen carga. Ahí está lo que va a ser la ósmosis, cuya investigación tenían que realizar, ¿no?, en el cual hablamos de una solución concentrada, que va a ser los solutos, las moléculas de soluto, y a través de este ejemplo, ¿no?, que agarramos un acetato, va a ser una membrana semipermeable y poco a poco van a ir pasando las moléculas al otro lado. Va a haber un movimiento, miren acá, un movimiento de agua a través de una membrana desde la zona de baja concentración hacia la zona de mayor concentración hasta encontrar un equilibrio. Tenemos una solución hipertónica, donde hay mayor concentración de soluto respecto a la solución con que se compara, y la solución hipotónica, donde está menor concentración de solutos respecto a la solución con que se compara. Entonces, eso es lo que tienen que determinar esos dos términos: solución hipertónica, solución hipotónica. Y la tercera, denominada isotónica. No nos olvidemos: hiper es que es alto, hipo que es bajo, y la iso sería al medio, es decir, equilibrado, igual concentración de solutos a ambos lados. Entonces, acá tomamos en cuenta, ¿no?, mayor concentración, menor concentración, igual concentración, para poder diferenciar estos tres tipos de soluciones: hipertónica, hipotónica, ¿no? Y pasamos a la difusión simple del solvente, que es el agua, a través de una membrana semipermeable desde una solución hipotónica hacia una hipertónica, para que luego exista el equilibrio y tengamos una solución isotónica. Y ahí estamos viendo en la gráfica
el ejemplo de cómo van a ir equilibrándose estas moléculas en los diferentes en las diferentes soluciones. El agua se desplaza a través de la membrana semipermeable impulsada por la presión osmótica. Presión osmótica. ¿Qué es la presión osmótica? Es la fuerza impulsora del agua producida por la diferencia de concentración de solutos de un lado y otro de la membrana. ¿Qué efectos produce la ósmosis en las diferentes células de nuestro organismo? Y hemos dicho, ¿no? Solución hipertónica, hipotónica y la isotónica. Por ejemplo, a nivel de las plaquetas, ¿no? Las plaquetas a nivel de la sangre, la solución va a ser hipotónica porque va a haber menor concentración de glóbulos o de plaquetas, ¿no? Al mismo tiempo, en la imagen estamos viendo cuando tienen pérdida de agua las células, entonces están más arrugaditas, vamos a decir entre comillas, ¿no? Luego va a ser la hipotónica. Si ha adquirido mayor cantidad de agua o líquido, entonces se va a inflar como globo y podría reventar. Esto se denomina hemólisis. Y la isotónica es cuando la célula se encuentra en un estado equilibrado, ni con poco líquido ni con mucho líquido, sino está equilibrado. Tenemos lo que es la difusión facilitada, ¿no? Es un transporte pasivo de moléculas grandes e hidrofílicas. Ejemplo, moléculas de glucosa, moléculas de aminoácidos. No pueden pasar libremente la membrana, como están viendo en la imagen, tratan de ya sea entrar o salir estas moléculas, pero no pueden pasar libremente. ¿Qué necesitan? Una proteína transportadora. Esta proteína transportadora va a cambiar su conformación, es específica y es saturable. Entonces, al hablar de cambio de conformación, aquí está de una forma y aquí está de otra forma, ¿no? Para poder dejar ingresar a esta molécula. Primero atrapa la molécula a nivel extracelular, se cierra y se va a abrir a nivel intracelular, y de esa manera ha permitido que pase una molécula al interior de la célula. Ahora veamos lo que va a ser, ¿no? El transporte activo. En el transporte activo está contra el gradiente de concentración, necesita energía, que es el adenosin trifosfato, y está realizado por proteínas transportadoras bombas. En el cual va a haber acá las moléculas, un ion que va a poder permitir este transporte o paso de un lugar a otro de la membrana. En esto vamos a tener lo que es la bomba de sodio y de potasio, ¿no? Expulsa 3 moléculas de sodio e ingresa 2 de potasio. Para realizar el movimiento requiere energía, ATP. Y esta función de la bomba de sodio y potasio es para controlar el volumen de la célula, para que no esté deshidratada ni tampoco esté muy hidratada. Permite la excitación eléctrica de las células nerviosas y musculares. Va a permitir el impulso nervioso mediante la sinapsis, y en las células musculares la contracción y relajación muscular. Con esto ahora hacemos también un resumen de lo que va a ser el transporte por la membrana. Decíamos, puede ser pasivo, puede ser activo. Pasivo con movimiento a favor del gradiente de concentración, y son de 2 tipos: difusión simple, difusión facilitada. La simple mediante el paso por
la bicapa lipídica y a través de proteínas canal. La difusión facilitada mediante proteínas transportadoras. El transporte activo es en contra del gradiente de concentración, requiere energía y puede ser también mediante proteínas transportadoras, mediante proteínas canales y forma también las bombas iónicas. Y para concluir, está acá ya la gráfica que decíamos que ingresan 2 moléculas de potasio y salen 3 moléculas de sodio, con la participación de el adenosín trifosfato, que cuando pierde energía se convierte en adenosín difosfato. Hay pérdida de fósforo, luego aquí va a haber una reacción química en la cual nuevamente se va a convertir en ATP, ¿no? ATP. Lleva a la proteína canal, deja una molécula de fósforo y se vuelve en ADP. El fósforo vuelve y se va a repetir este ciclo de lo que va a ser la bomba de sodio y de potasio. Es hasta acá, jóvenes, señoritas, que nosotros hacemos este repaso de lo que es la membrana celular y los diferentes medios de transporte que existen en ella. Posteriormente se les va a pasar las actividades que tienen que realizar. Hasta la próxima. Agustito, en mi último minuto me lo has arruinado.